soy Fesavi y te encuentras en mi podcast. El día de hoy me acompaña el doctor Juan Carlos Mares. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Fesavi. Aquí. Y bueno, primero que nada, dinos cuál es tu especialidad, a qué te dedicas. Bueno, yo soy médico general, especializado en psiquiatría y subespecializado en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Ok, y eso como... Bueno, primero, ¿cómo? ¿Te especializas como medicina para medicina normal? Ajá, exactamente. Después haces una especialidad en psiquiatría y después haces otra especialidad en psiquiatría infantil. Así es, sí, más o menos, digamos, como que el camino es llegar a medicina, acabar pues los 6 7 años que más o menos son como el promedio en México, de ahí hacer un examen para ingresar a psiquiatría, a las distintas sedes que hay como en el país, y ya una vez que se acaba la psiquiatría, que son 4 años, se mete pues un examen para una subespecialización, que son 2 años más, de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Okay. Y ya especializado en psiquiatría infantil y adolescencia, qué es lo que abarcas en ese contexto? Pues en general la psiquiatría infantil y de adolescencia es relativamente nueva. De hecho, pues en el país hay muy pocos psiquiatras infantiles y usualmente pues los cuadros que más vemos son los que consideramos como trastornos del neurodesarrollo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que Ajá. son trastornos que nos dictan el cómo el cerebro se va formando a lo largo, pues desde literalmente la concepción y ahora sí que a través de la vida de ese niño, ese adolescente y por supuesto ya ese adulto. En general, los trastornos que más solemos ver en niños y niñas y adolescentes son ansiedad, depresión, pero también solemos tener esta perspectiva de otros trastornos que son detectados usualmente como los primeros años de vida, viene siendo autismo, discapacidades, trastornos del lenguaje, trastornos también asociados al desarrollo psicomotriz y por supuesto también el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ese ahorita ha sido como que el que ha estado más en boga. ¿Qué es el TDAH? El TDAH. Ok. ¿Y cómo puedes detectar no sé, en los primeros años de vida que un niño tiene alguna situación neurológica? Pues bueno, sobre todo eso hay que ver que en una entrevista, ahora sí que psiquiátrica y psiquiátrica infantil, pues ahora sí que nos vamos desde pues prácticamente, o sea, hasta la concepción, ¿no? O sea, de cómo fue el embarazo, sí, a nivel médico, pero también cómo el embarazo se llevó a nivel emocional, ¿no? O sea, por ejemplo, cuál fue el estado emocional de la mamá, del papá, cuáles eran las situaciones estresantes, cómo tomaron la noticia del embarazo, qué situaciones de cierta forma pudieron haber contribuido a que metieran estrés en el producto y de alguna u otra manera pudieran condicionar la génesis de algún trastorno del neurodesarrollo. Ya una vez que el producto nace, nosotros ya empezamos a valorar ciertas cuestiones en lo que nosotros consideramos como los hitos del desarrollo, ¿no? Es decir, habilidades o observaciones que incluso hacen los papás en cómo se va desarrollando, por ejemplo, si gateó, a qué edad caminó, a qué edad dijo su primera palabra, a qué edad ya empezó a tener una interacción social, ¿no? Y de ahí vamos justamente elaborando esta historia clínica del desarrollo y hacemos pues a grandes rasgos una comparación, ¿no? Entre lo que se considera un desarrollo normal y normal entre comillas porque realmente cada ser humano tiene un desarrollo con ciertas variaciones y de ahí empezar a valorar a lo mejor qué hitos del desarrollo no sé llegaron a su tiempo, a su edad o qué variaciones han habido para de ahí empezar a integrar diagnósticos o situaciones a lo mejor que pudieran estar sucediendo y que pudieran estar contribuyendo a que ese desarrollo no está siendo el más óptimo. Entonces, o sea, sí, entonces tiene que ver muchísimo en la situación del embarazo con la mujer para el tema. Exactamente. Ah, y algunos piensan que no. Sí, de hecho, esa es también una concepción que ya empezamos como que a valorar, porque sí, dentro de la historia justamente de estas situaciones afectivas, ¿no? En el embarazo Uh-huh. de la mujer, ya no solo se está centrando en el estado anímico de la mujer, ¿no? De hecho, ya se ha visto que el estado anímico del hombre y también influye
indirectamente ahora sí que en el binomio, ¿no? En la mamá y el bebé, ¿no? Y sí, por ejemplo, ya hay artículos que nos dicen que una depresión paterna puede en el embarazo predisponer a que el producto tenga déficit de atención, que tenga autismo, que tengan situaciones como trastornos de ansiedad, ¿no? Claro está también si el papá tiene trastornos asociados como a la conducta, consumo de sustancias, también eso influye directamente en el producto, ¿no? Entonces también ya se empieza a sacar esa visión centrada en solo la mujer y su estado de ánimo, su estado físico, y empezar a ver que son múltiples variables los que determinan el desarrollo del producto. Órale. Es interesante porque la mayor parte me recuerda mucho cuando las abuelitas decían, no llores en el embarazo porque le transmites todo eso al bebé. Y si no, el bebé va a ser triste o va a llorar mucho o algo así. O sea, de cierta manera, inconscientemente, aunque sea una carrera recientemente en la psiquiatría infantil, antiguamente como que ya se tenía el conocimiento de que todas las emociones sí se transmitían a lo que es el producto, ¿no? En este caso, el bebé. Y para detectarlo, o sea, ¿cómo llegan los papás contigo para que detectes alguna situación? O sea, ¿cómo podrías tú como papá ver que el bebé tiene o el niño tiene alguna situación que necesite a un psiquiatra infantil y no un psicólogo, ¿no? Pues justamente ahora que están muy de modas como las red flags, también hay red flags asociadas justo como al desarrollo, ¿no? Y tal vez de las red flags más características pues hablando menores de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? La parte del desarrollo del lenguaje es uno de los hitos que de cierta manera, si empezamos a ver un retraso en la adquisición en la cantidad de palabras que se conoce como la semántica, o inclusive en la intención comunicativa, ¿no? Es decir, la intención de que el bebé quiera expresar algo, esas ya son red flags que nosotros podemos empezar a valorar en algunos casos hasta desde los primeros meses, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, cuando tenemos un bebé de unos 5 o 6 meses, él ya es capaz de dirigir una mirada, de generar una sonrisa social, e inclusive puede esperar turnos para a lo mejor cuando alguien está hablando, está hablando esa persona y el bebé hace un sonido, ¿no? Se está empezando ya a integrarse en esta parte de la comunicación social, ¿no? Y cuando vemos que esto no se desarrolla, pues ya nos empieza a orientar hacia trastornos del lenguaje o ya más esta entidad que también ha empezado a aumentar en su prevalencia, que es el autismo, ¿no? También algo que pues se observa muchísimo, y esto también se ha visto posterior a la pandemia, sobre todo pues todas estas mujeres y bueno, parejas que se embarazaron en la pandemia, que tuvieron todo este estrés ambiental, el estrés de quedarse en casa y el estrés de no poder salir y sacar todas estas situaciones, de cierta manera impactó en el desarrollo de estos bebés de la pandemia, ¿no? Y sí hemos visto un aumento pues bastante considerable de datos de hiperactividad, de impulsividad, de problemas en el desarrollo psicomotriz, ¿no? Pareciera ser la teoría de Issy, no se sabe exactamente por qué, pero pudiera ser todas estas hormonas, todos estos neurotransmisores que se juntaron en la pandemia y que impactaron en el producto y en el cerebro, ¿no? Entonces también pues empezamos a ver bebés que en el momento en que empiezan a caminar se vuelven muy hiperactivos, muy impulsivos, sumamente irritables, con rabietas constantes, problemas para tolerar la frustración. Y no solo eso, ¿no? También que tienen muchas dificultades psicomotrices, que están pegándose con todo, chocando, tropezándose constantemente, ¿no? Y esto no solo lo vimos en estos bebés que se formaron en la pandemia, ¿no? Sino también los niños y niñas que ya habían nacido y que les tocó esta etapa en las que no pudieron salir, no pudieron interactuar y su desarrollo psicomotriz quedó en pausa, ¿no? Entonces ya ahorita estamos viendo como que todas esas consecuencias y lo vemos con un aumento pues bastante considerable del déficit de atención, trastornos del lenguaje y autismo. El autismo he leído que tiene diferentes etapas, ¿no? O sea, se desarrolla de diferentes niveles.
hay, bueno, no, tú eres el experto, así que mejor dime. Justamente el autismo es parte de los trastornos del neurodesarrollo. Nos habla, sí, de una manera distinta en cómo el cerebro está, digamos, estructurado y sobre todo las redes neuronales que de cierta manera, digamos, que están cableadas de una manera distinta, ¿no? De ahí entra como este término que también ha estado muy en boga de neurotípico y neuroatípico, porque justamente son redes neuronales que se estructuran diferente a lo que se considera lo normal, ¿no? En el autismo lo que solemos ver es un déficit en las interacciones sociales, en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje, pero también en lo que viene siendo la parte de la comunicación social, ¿no? Que hay que tener así muy, muy en claro, ¿no? O sea, el lenguaje sí tiene que ver con formar palabras, formar oraciones, utilizar verbos, estructurar palabras largas, ¿no? Pero la comunicación social, así como dices, la interacción con el otro, y no solo eso, sino la intención de comunicarse, ¿no? Porque eso a veces como que cuesta trabajo verlo y a veces hay niños con autismo que pueden tener un lenguaje relativamente de acuerdo a su edad, pero su comunicación y su intención de comunicarse es nula, ¿no? O sea, ellos están totalmente aislados. Justamente la palabra autismo viene de un término que nos habla de alguien que está como ensimismado, ¿no? O sea, que está como en su mundo. Aparte de estos déficits, lo que también observamos es que llegan a tener ciertos gustos restringidos hacia ciertos temas, hacia ciertos juguetes, hacia ciertos estímulos sensoriales, ¿no? Y aparte son muy, muy selectivos, ¿no? O sea, son niños, niñas que pueden comer lo mismo todos los días, que no toleran verduras, no toleran carne, no toleran ciertos olores también y sensaciones. Y algo también muy característico es esta sensibilidad a muchos estímulos sensoriales, ¿no? Como que el más característico que asociamos a los niños con autismo es un sonido fuerte y se tapan sus orejitas, ¿no? Y de cierta forma no solo es el sonido, también pueden ser texturas, también pueden ser olores, también puede ser inclusive cambios de clima, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, el frío. Entonces, justo por eso ya se ve el autismo como un espectro, ¿no? Es difícil que un niño y niña con autismo sea similar al otro, ¿no? O sea, sí tienen ciertas características que a lo mejor nos hacen integrar esta parte del autismo, pero cada uno tiene ciertas fortalezas y ciertas áreas de oportunidad que se tienen que ir estimulando. Entonces, lo que sí hemos visto que, pues ahora que estuvo toda la pandemia, el estrés, las situaciones psicosociales que todos vivimos, pues está influyendo en que más niños y niñas y también adolescentes estén siendo detectados con esta condición. O sea, podría decirse, las características que acabas de mencionar, podría decirse que la mayoría de las personas tenemos un poco de autismo. Digamos, hay rasgos que a veces compartimos con el autismo, pero ya en los niños, niñas y adolescentes, esas características son más rígidas, ¿no? Son más estables, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Todos llegamos a tener etapas en donde no queremos hablar con nadie o queremos estar como en nuestro mundo ensimismados, ¿no? Pero en los niños y niñas con autismo es algo que es un continuum, ¿no? O sea, es constante desde el primer año de vida hasta la vida adulta, aunque con las terapias, con la estimulación sí llega a mejorar, ¿no? Entre ellas también lo que observamos en los niños y niñas y adolescentes con autismo es que hay una tendencia, ¿no? a ser muy rígidos, en algunos casos ser muy rutinarios, ¿no? Y no les gusta salir de su rutina. En algunos casos, por ejemplo, incluso el hecho de cambiar de calle, por ejemplo, siempre nos vamos a la escuela por esta calle, ¿no? Pero decidimos cambiar de calle y eso ya les provoca una crisis emocional, ¿no? Y ese es como el principal motivo por el cual los papás llegan, ¿no? A veces sí llegan porque notan que no está hablando, porque notan que no le hace caso a nadie,
pero algo que se suele observar en los niños y niñas y adolescentes con autismo, pero sobre todo los más chiquitos, es que llegan a tener muchas rabietas intensas, ¿no? Rabietas muy duraderas, rabietas que son difíciles de controlar y de modular, ¿no? Y que esto ya les empieza a generar un problema en la escuela o un problema para la familia, o no pueden salir porque el niño se irrita, se altera y ya está, pues ahora sí que muy, muy, muy difícil de controlar en la vía pública. Ok. Entonces, a ti en el lugar donde estás, para que tengas que entrar tú como médico psiquiatra, tienen que ir los papás, acuden contigo los papás. Exactamente. Sí, ahí hay distintos tipos de entrevista que se pueden realizar. En algunas ocasiones sí se hace la entrevista únicamente con el menor para que veas cómo interactúa con juguetes, cómo interactúa con el entrevistador, cómo interactúa con ciertas situaciones y ciertos estímulos. Y ya después también se puede integrar a los papás para inclusive ver cómo se comporta con ellos y ya empezar como que a integrar todo lo que viene siendo la historia clínica, la historia del desarrollo, antecedentes familiares, antecedentes personales. Y no hay papás que son muy reservados, o sea, que no quieren decirte las cosas porque el simple hecho de ir con un psiquiatra antes estaba estigmatizado que estás loco. Exactamente, ¿no? Y eso sucede justamente no solo en psiquiatría de niños, yo creo que sucede más en esta área, pero también sucede en psiquiatría de adultos, ¿no? Si hay un estigma de la idea de que ir al psiquiatra es porque la situación ya está muy grave, ¿no? Que la situación ya es casi para internarse. Exactamente. Entonces sí hay unos preceptos, unas ideas, pues sí muy dadas por la cultura pop, por películas, por libros, ¿no? De cómo funcionan los psiquiatras y cómo funcionan los hospitales psiquiátricos. Pues la realidad es otra, ¿no? De hecho, sí usualmente es difícil que lo refieran porque también hay un desconocimiento por los otros especialistas de estas condiciones, ¿no? Entonces muchos papás llegan ya después de que los vio el neuropediatra, el psicólogo, el terapeuta del lenguaje, de que los vieron hasta el chamán, ¿no? Y realmente ya cuando llegan, pues ya pasaron por todas estas series de especialistas, llegan muy cansados y llegan buscando una solución, ¿no? Entonces también nos toca esa renuencia a veces, ¿no? Porque en algunos casos, y eso sí lo quiero dejar claro, o sea, el hecho de llegar al psiquiatra y sobre todo al psiquiatra infantil no significa que el niño va a terminar medicado, ¿no? Porque también esa es otra idea que se tiene, ¿no? Que si vas al psiquiatra es para que te mediquen, ¿no? Entonces también el enfoque que tenemos lo basamos en un modelo que se llama biopsicosocial, ¿no? O sea, meternos sí en la parte neurobiológica, pero también la parte psicológica de cuáles son los mecanismos mentales o psicológicas que están funcionando ahí y también cuáles son las variables ambientales que están promoviendo eso, ¿no? Ok. Y a veces recomiendas, o sea, ¿qué es lo que sería más recomendable para un niño? ¿Darle medicamentos o llevarlo bien con la terapia primero? O sea... Ahí sí, la verdad es que, o sea, para resolver esa pregunta, más bien como que individualizamos, ¿no? Dependiendo de la valoración que se hace. En algunos casos es la historia clínica, la entrevista con el papá, como decíamos, pero también a veces nos basamos en escalas, en si es necesario estudios de laboratorio, electroencefalogramas, por ejemplo, o estudios de imagen en algunos otros casos, ¿no? Dependiendo de justamente lo que se integre y también en muchos casos se necesita el apoyo de psicólogos que se especialicen también en estas áreas para que ellos nos arrojen una valoración, sobre todo los neuropsicólogos, ¿no? Y ya de ahí empezamos a decidir qué tipo de intervenciones hacer, ¿no? Muchas veces las intervenciones se pueden centrar más en la parte conductual, ¿no? En la parte de la dinámica de familia, ver cómo responde y si con todo y eso seguimos viendo que hay muchas alteraciones sintomáticas, pues entonces ya, ok, podemos considerar un tratamiento, ¿no? Casos ya más graves, porque sí, desafortunadamente también tenemos casos pues ya un poco más severos, donde la familia está superada, donde no hay un buen soporte familiar, o donde también no tenemos muchas herramientas
por disponibilidades económicas, institucionales, etcétera, pues entonces ahí sí tenemos que recurrir al tratamiento farmacológico, sobre todo ya cuando vemos conductas que son muy disruptivas, ¿no? ¿Cuáles serían las conductas? Por ejemplo, en los niños con autismo, ¿no? Tienden a tener muchas autolesiones. Hay un enfermo que se llama headbanging, que literalmente es pegarse en la cabeza, que lo hacen con un objetivo de regular una emoción, pero sí en el mismo autismo se ha visto que hay una mayor probabilidad, no se sabe por qué, de un mayor umbral del dolor, ¿no? Entonces son golpes severos que para ellos a lo mejor no les duele, pero que sí les está ocasionando un daño, ¿no? Otras conductas también disruptivas, ¿no? Por ejemplo, que lleguen a ser agresivos con sus papás o con otros niños, que lleguen también a aventar cosas, que lleguen inclusive también en el contexto de ansiedad, a morderse las uñas, pero ya que incluso se lleguen a morder, se lleguen a rascar hasta lastimarse, ¿no? Ahí ya cuando empezamos a ver estas conductas que son un poquito más disruptivas, o que inclusive ya veamos que ya hay alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, o algún otro tipo de situación ya más de riesgo, hablando más como de ideación suicida, raramente ideación homicida, pero también se llega a presentar, pues ahí sí ya tenemos que utilizar intervenciones pues un poquito más dirigidas hacia los fármacos, ¿no? Y claro, también toda la gama de intervenciones que podemos hacer con la familia o con el ámbito psicosocial o incluso hasta con la escuela. Ahorita que estabas haciendo situaciones homicidas, se me vino a la cabeza la psicopatía. ¿Y tú llegas a ver niños con psicopatía? Sí, pues justamente hay que ver como que, digamos, la psicopatía así como tal es una palabra que antes se usaba como para cualquier trastorno emocional y mental, ¿no? Pero ya ahorita como que el psicópata como que ya se asocia más como que a estos asesinos seriales, como Jeffrey Dahmer o algo por el estilo, ¿no? Pero en nuestra área lo que sí solemos ver son trastornos de la conducta, ¿no? Y el trastorno de la conducta en sí, en el área de psiquiatría infantil, ya es un niño, niña o adolescente que pues ya llega a mentir, que llega a hacer varias transgresiones contra otras personas, contra sí mismo inclusive, o contra la familia, ¿no? O ya empezando a hablar de pues un trastorno de la conducta donde no hay una capacidad de empatizar con los demás, donde no siente culpa, donde ya inclusive lo hace, ¿no? Con alevosía para dañar a alguien. Ya entonces hablamos de que es el preámbulo de alguien antisocial o que puede justamente irse hacia esta parte más psicopática, ¿no? Sí, también nos toca verlo, sobre todo pues ya casos más graves, y sí es más frecuente de lo que Sí. se ve en redes o inclusive pues ahora sí que en las noticias, ¿no? Hay muchísimos niños y niñas y adolescentes que ya están en este grado de trastornos de la conducta. Y sí, las intervenciones farmacológicas ayudan, pero definitivamente el tratamiento tiene que ser psicosocial, ¿no? Porque si no, aunque nosotros dejemos la medicina, usualmente estos niños no se la toman, usualmente estos niños se escapan, se fugan, ¿no? Y no hay una supervisión de la familia, ¿no? Y esa es una gran realidad, que los trastornos de la conducta, no siempre, pero sí yo diría casi 80-90% de las veces, son secundarios a una dinámica familiar muy caótica, ¿no? Muy difícil. Entonces se tiene que corregir la dinámica de familia también para ver estos resultados y no podemos medicar a toda la familia. Exactamente, es lo que te iba a decir. No hay familias que quieran realizar o ajustar su dinámica precisamente por una situación. Exactamente. O sea, yo creo que no sé, te debe haber tocado papás que no quieren colaborar, que solamente Sí. te dicen, yo lo traigo aquí, se supone que tú me lo tienes que solucionar y yo no tengo que hacer nada, ¿no? Porque estamos ahorita actualmente en una sociedad, yo le digo egoísta, que solamente pensamos en nosotros y ya no pensamos en la otra persona, ¿no? Exacto. Y desafortunadamente, pues también algo que igual ha decantado mucho de todo lo que sucedió en la pandemia es pues estas familias desintegradas, donde sí, lamentablemente, y hay que decirlo, ¿no? O sea, el papá suele abandonar el núcleo familiar,
se desentiende totalmente, toda la responsabilidad cae en la mamá pues está sobresaturada, está sobrecargada, tiene que trabajar, tiene que apoyarse de otros miembros de la familia, no puede cumplir ese rol de mamá por todos los deberes y todos los pendientes que tienen, y estos niños pues prácticamente pues crecen criados a veces por los abuelos, y a veces afortunadamente los abuelos toman ese rol por segunda o tercera vez, pero en otras ocasiones pues también los abuelos ya están cansados y con justa razón, ¿no? Y prácticamente redes sociales son los que crían a estos niños, ¿no? Y como hemos visto en las redes sociales, pues puedes ver de todo, ¿no? Entonces vemos trastornos más severos, vemos niños que no tienen un soporte familiar, ¿no? Que prácticamente los papás esperan, ¿no? Que nosotros como psiquiatras o psicoterapeutas cumplamos ese rol, ¿no? de papás o de mamás, y a veces prácticamente tenemos que echarnos ese rol, ¿no? Pero sí el pronóstico es menor en estas familias pues que ya han tendido a separarse, ¿no? Y la realidad es que en México es que ese ya es ser como que la constante, ¿no? O sea, familias que ya están separadas, donde no hay un soporte, donde no querían al niño, a la niña desde el inicio, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? El rechazo al embarazo y el rechazo al producto, aunque pareciera que no, sí hay evidencia de que ese rechazo ya empieza a impactar en la formación del producto a nivel de todos estos transmisores y todas estas hormonas de estrés. Y eso también se va a ver con problemas de la conducta más severos en el niño, ¿no? Ok, ¿y alguna situación en la que tengas que lidiar con los papás que son por separado? Donde si están separados y existe el padre que si se hace presente momentáneamente, está la mamá, ¿no? Entonces llegan a ir a terapia, bueno, y llegan a ir a consulta contigo y tienes dos versiones diferentes, ¿no? Uno se culpa al otro y otro culpa al otro, y ¿cómo puedes lidiar con esa situación? Exactamente, de hecho esa es como una constante, ¿no? Yo te diría que de 10 consultas al día, o sea, 8 son así, ¿no? Y sí, es este fenómeno de triangulación, ¿no? De que cada papá tiene su versión y quiere ponerse como el héroe de la película, y poner a la mamá o al otro papá como el malo, es como el pan de todos los días. Lo que suelo yo hacer, y ahí sí cada psiquiatra y terapeuta pues busca como distintas estrategias, porque la verdad es que sí es muy complejo, es tratar de citarlos a los dos, ¿no? Inclusive tratar de que ahí empecemos a confrontar todas estas situaciones, ¿no? La realidad es esa, ¿no? Que yo les digo, o sea, ustedes pueden venir aquí los dos y lo platicamos, lo llegamos a un acuerdo, llegamos a alguna manera de mediar esto, que realmente no es mi rol, porque ahí justamente eso le corresponde a un terapeuta de familia, pero pues es por el beneficio del menor, ¿no? Y en algunos casos, sí tengo que decir que a lo mejor de 10 familias, unos 4 o 5 sí van y empezamos a trabajarlo, pero en otros casos, pues el papá o la mamá permanece desaparecido y todo recae en el mismo papá que pues ha llevado esta parte de ser el cuidador primario, ¿no? Y desafortunadamente, pues ahí sí, a nivel institucional, no hay algo o alguien del gobierno que nos apoye a decirle al papá, tienes que ir a las sesiones. No, pues no pueden con las pensiones alimenticias. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay casos en donde un año me estuve insistiendo así, casi mensualmente, tiene que venir el papá, tiene que venir el papá. Hasta 12 meses después apareció el papá, ¿no? Y fue así como, wow, ¿no? Qué sorpresa, ¿no? La realidad es esa, ¿no? Eso es como que lo más constante que vemos aquí en México, sí muy asociado pues a esta cultura muy machista que está muy enraizada y que todavía predomina en estas familias mexicanas, ¿no? Y que de cierta forma también vemos, y eso también es muy importante mencionarlo, que solemos ver que los papás también tienen muchos trastornos emocionales que deberían ser en muchos casos tratados por psicología y psiquiatría. Desafortunadamente, y eso es lo que también es paradójico, los papás prefieren llevar al hijo al psiquiatra
y evitar ahora sí que confrontar ellos mismos sus problemas emocionales, ¿no? Entonces también parte del trabajo que hacemos es si se beneficiaría de una consulta, se beneficiaría de un tratamiento, sí valdría la pena que empezara a ir, y lo mismo, ¿no? Es estar insistiéndolo hasta que a lo mejor después de 6 meses van, ¿no? Es que es muy difícil, ya como adulto tienes una estructura, una rutina, o trabajo, tienes y ir con un terapeuta, que te abras de esa manera es complicado, ¿no? O Exactamente, sea, ¿no? hay una escasez de confianza, también hay escasez de responsabilidad, ¿no? Entonces es más fácil aventarle la responsabilidad a otra persona y decir, pues con lo que sucede con las escuelas, Uh-huh. ¿no? Que dices, tú como papá vas, lo dejas y la escuela que se haga cargo, que lo eduque y ya yo después regreso, ¿no? Es muy, muy correcto. Y aquí también hay otra situación muy, muy interesante que está sucediendo en las escuelas, ¿no? Porque las escuelas, pues después de la pandemia tenían un cierto funcionamiento, ahora se están adaptando pues a todos estos niños y niñas que estuvieron 2 años, algunos hasta más tiempo encerrados, ¿no? Llegan al ámbito escolar y son niños que están empezando con datos de ansiedad, datos de depresión, que están teniendo lo que nosotros llamamos conductas autolesivas, en algunos casos no suicidas, es decir, se cortan, se lastiman, se rascan o se llegan a pellizcar, o empiezan a tener conflictos con otros niños, conflictos ya bastante severos de que se agarran a golpes, ¿no? Y las escuelas no tienen la infraestructura, la especialización, ni siquiera como que las herramientas para acercarse a estos casos, ¿no? Aunado a que pues estos niños usualmente vienen de familias que también durante la pandemia fue pues prácticamente un campo de batalla el núcleo familiar, y entonces también son familias muy cerradas. Y lo que está sucediendo, y ya yo creo que este año ha sido también igual el pan de todos los días, es que las escuelas me piden, ¿no? Así es que necesitamos que nos dé así como una receta de cómo trabajar con este niño, ¿no? Y ahí también nos ponen contra la espada y la pared, o sea, porque sí, sí somos expertos en el área de tratar estos trastornos emocionales o estos trastornos del neurodesarrollo, pero ya en el ámbito escolar, pues los expertos son los maestros, ¿no? Entonces, los maestros nos están pidiendo, pues, que les enseñemos cómo hacer su trabajo de maestros. Y eso es algo que está sucediendo, sobre todo lo he visto en las escuelas públicas, pero también he visto que en las escuelas privadas está sucediendo. Y desafortunadamente no todas las escuelas, y hay unas que la verdad mis respetos, que han buscado, que inclusive han sacado consultas con especialistas, así como de enséñanos todo lo que sabe de TDAH, han buscado también consultas con pedagogos, pero son mínimas. A lo mejor de 100 escuelas que me han tocado, una o dos han buscado ese acercamiento a salud mental, salud emocional, y las demás están lidiando, sobreviviendo o esperando que ya acabe la escuela y que ya no sea su problema, ¿no? Y otras escuelas que desafortunadamente han tenido esta perspectiva más agresiva, pues al contrario, ¿no? Empiezan a hacer acoso escolar contra estos niños que a lo mejor tienen TDAH o que tienen algún tipo de problema emocional, y eso, todo lo contrario, hace que el síntoma se haga más fuerte, esperando también, y sí, también muy patológicamente, esperando que el niño se desgaste, la familia se desgaste y lo saquen de la escuela, ¿no? Entonces, esa es una situación que de hecho pues en las escuelas no se ha hablado, no he visto ningún tipo de intervención, ¿no? Pero que sí ahorita están en llamas con todas estas cuestiones de salud mental en la escuela. Sí, o sea, creo que desde pequeños se dan como que los patrones y la escuela no ha podido manejar, o las maestras no han podido manejar lo que serían las situaciones. O sea, antes, hace que será, tengo 34, estaba en el kinder hace 30 años, era desconocimiento total las enfermedades mentales, ¿no? Uh-huh. Y te decían, vete al psicólogo, ¿no? Y antes de decir, ve al psicólogo, era así, el niño tiene un problema, ¿no? Cuando pues era una situación para solucionar alguna conducta que él tenía. Y ahorita sí van al psicólogo, van a terapia, los ven, pero ir
con un psiquiatra todavía sigue ese estigma, ¿no? Es que el niño va a un psiquiatra y luego le hacen bullying en la escuela, le dan medicamentos, luego es muy difícil porque los niños no quieren tomar medicinas, Ujú. ¿no? Entonces que se las estés medicando se me hace algo muy complicado que él quiera voluntariamente tomarse alguna situación, ¿no? Exactamente, ¿no? Y una de las desventajas es que a veces algunos de los medicamentos que usamos, sobre todo para el déficit de atención, se tienen que tomar a la hora de la escuela, ¿no? Para que de cierta manera se continúe el efecto durante la escuela y los mismos maestros dicen, no, es que nosotros no se lo vamos a dar. O también me ha sucedido que los mismos niños no se lo quieren tomar o se lo regalan al compañero más para ver qué pasa. Entonces sí es una situación donde ahorita pues tanto las instituciones escolares como también las instituciones de salud se están ahora sí que sobrecargando y ya están sobrepasadas, ¿no? Y de cierta forma pediatras, por ejemplo, neuropediatras o inclusive médicos generales, pues no, tampoco tienen esa formación en salud mental para referirlos a tiempo. Es que los niños son muy complejos, o sea, que no solamente el niño, es también los papás, los abuelos, todo el núcleo familiar. Entonces, tratar de que yo le digo que es una memoria en blanco que se llena de todos los traumas y trastornos que tienen los adultos. Entonces, es algo muy complicado poder nada más solucionar ahí y no poder solucionar todo lo demás si las otras personas no cooperan. Exactamente, ¿no? Y algo que de cierta forma también me agrada mucho de la especialidad que tomé es que tratamos de quitar, digamos, el asiento de la patología del niño, ¿no? Es decir, que el niño no es el culpable de que tenga TDA o de que tenga ansiedad o de que tenga depresión, ¿no? Sino más bien es el contexto y la parte social lo que está influyendo en que esta enfermedad o este trastorno se esté presentando o esté siendo tan disruptivo, ¿no? Y al tratar de quitar ese foco, porque muchas familias hacen esto que se llama el chivo expiatorio, que todos los problemas van a recaer en el niño, o él es el malo de la historia, él es el travieso, él es el peleonero, ¿no? Entonces tratando de empezar a quitar ese foco y empezar a buscar repartir las responsabilidades a papá, mamá, abuelitos, abuelitas, tíos, hermanos, ¿no? Empieza también a ayudarle al niño a entender que pues él no es el malo, porque si no, este niño va creciendo con muchos problemas de autoestima y ya en la adolescencia o en la vida adulta empieza ya con lo que llamamos los trastornos afectivos, ¿no? Depresión, ansiedad, ataques de pánico, ideación suicida o ya más hablando como de la conducta, trastornos de la conducta, consumo de sustancias o inclusive ya pues otras situaciones ya más graves, ¿no? Como que ya empiece con vandalismo, con pandillerismo, empiecen con situaciones ya en donde ya se sale de la norma y es lo que vemos pues mucho pues en la situación actual criminal de México, ¿no? Entonces hacemos un análisis de todas estas personas que a lo mejor están en la cárcel o que han tenido episodios de asalto y vemos esta historia de vida de una familia disfuncional que no le dio el apoyo, una familia que de cierta manera fue violenta, ¿no? Y esa violencia el niño la está transmitiendo a los demás, ¿no? Entonces, ¿consideras que es correcto que ver las conductas de los menores para que puedan tener una solución y no se vea agravado en la situación adulta? Exactamente, ¿no? Sí, y ese es como uno de los objetivos, ¿no? Que también ya se ha demostrado, ¿no? En artículos internacionales, ¿no? Que si hacemos las intervenciones tempranas, tanto en el niño como en el adulto y en la familia, ¿no? Vamos a evitar que ese niño ya cuando sea grande no tenga pues estos problemas, o digo, si los llegara a tener que no sean de la misma intensidad o que no requieran ya pues ahora sí situaciones un poquito más de gravedad como es la hospitalización psiquiátrica. Y esa, en parte de hospitalización psiquiátrica, ¿cómo llegaría a un menor? Ese es uno de los grandes dilemas que tenemos aquí en México, ¿no? Formalmente en todo México solo hay un hospital psiquiátrico infantil para todo el país, ¿no? Que es el Hospital Juan N. Navarro, que se encuentra ahí en la zona de hospitales.
o sea, ese hospital se encarga de toda la salud mental y los trastornos mentales graves del país, ¿no? Y desafortunadamente es un hospital bastante pequeño. Es un hospital al cual pues no se le han derivado los recursos, y la verdad los psiquiatras y los especialistas de allá hacen una labor titánica para tratar de sobrellevar todo esto, y que todavía es paradójico porque justo este hospital está al lado del Instituto Nacional de Cancerología, y lo querían transformar en un estacionamiento, ¿no? Del Instituto Nacional de Cancerología, ¿no? Entonces, la salud mental en México desafortunadamente no ha sido una prioridad, y si tenemos un niño o una niña que necesite una hospitalización psiquiátrica, ese es el único lugar, y la realidad es que casi todas las veces está lleno. Los psiquiatras de ahí, igual, mis respetos, pues están saturados de pacientes, y ven los casos más graves del país, ¿no? Eso solo está aquí en la Ciudad de México. Si nos vamos a otros estados, pues ahí no hay nada. Esa es una realidad, ¿no? Si un niño necesita hospitalizarse, no hay nada. O se vienen aquí a la ciudad para ver si hay lugar, o si no, pues buscar que se quede en casa bajo supervisión, ¿no? ¿Y tú, como médico, cuál ha sido el peor caso que has hospitalizado que dices necesita hospitalización? Pues es que ahí en el hospital Juan N. Navarro casi todos los casos son muy graves, pero sobre todo casos de intentos suicidas bastante severos, ¿no? Casos también de mucha negligencia, de abandono. También ahí llegan casos de trata, ¿no? Niños y niñas que estuvieron un cierto tiempo, pues justamente en toda esta situación de trata, se escaparon de alguna u otra manera y llegan ahí. También, de hecho, pues justamente cuando estuvo toda esta situación de las caravanas migrantes, sí llegaron a ver ahí pacientes que pues venían, ¿no? de Sudamérica o de algún lugar pues ahora sí que del sur del continente, y llegaban prácticamente sin nada, o sea, sin nadie, y ahí se les ofrecía como que el tratamiento y en algunos casos las hospitalizaciones, ¿no? Entonces, de cierta manera también es otra cuestión importante, ¿no? Porque, al menos de mi conocimiento, pues abajo de México, yo creo que hasta Argentina está el siguiente hospital psiquiátrico infantil, ¿no? O sea, no hay tampoco ahí. Y hay algunos que vienen justamente aquí a México para formarse, pero también para hospitalizar a sus niños. Justo lo que más vemos, ¿no? Lo que más suele pues ameritar internamientos, pues justo la ideación suicida, situaciones donde ya son depresiones muy graves, casos ya más raros que, por ejemplo, el trastorno bipolar en la infancia es raro, pero sí se presenta ahí. Esquizofrenia también en la infancia, también se hospitaliza ahí. A grandes rasgos, todo niño, niña, adolescente que esté psicótico es altamente probable que necesite una hospitalización, ¿no? Y de cierta forma, sí se benefician mucho, la verdad es que sí es muy, muy buen hospital. El problema es eso, ¿no? Que está sobresaturado, ¿no? O sea, creo que tendría que haber más tipos de hospitales de eso. O sea, cuidar como que México, el gobierno se enfoque a cuidar la salud mental. Exactamente. Es algo difícil, pero no imposible. Sí, lo que al menos tengo conocimiento, porque ahí sí ya este es como el área de la salud mental en la parte social o psicosocial. El enfoque se ha ido hacia lo que se llama el primer nivel, es decir, como las clínicas pequeñas de unidad de medicina familiar, como para dar un enfoque más preventivo, ¿no? La verdad es que ese es un muy buen enfoque, pero desafortunadamente no tenemos suficientes recursos como para dirigirlo a esta área, ¿no? No hay suficientes psiquiatras, también hay muy pocos psicólogos especializados en esta área. Y la otra cuestión es que sí, al parecer hay una intención por parte del gobierno de empezar como que a desaparecer el hospital psiquiátrico, ¿no? Como pues ahora sí que los que hay aquí en México, el Juan N. Navarro, el Fray Bernardino, el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el IMSS que tenemos el Hospital Psiquiátrico de San Fernando en el sur, el Hospital Morelos, ¿no? No entiendo bien el objetivo, o sea, ahí lo vienen bien especificado, pero la idea es que si tienes un muy buen primer nivel para detectar esto, pues no deberías tener tanta necesidad de hospital psiquiátrico, ¿no?
pero la realidad en México es diferente, ¿no? Y sí se necesita los hospitales psiquiátricos. Bueno, para ya finalizar, doctor, ¿cómo le podrías decir a los papás que se enfoquen o detecten en sus hijos alguna situación en la que tengan que ir con un psiquiatra? Sobre todo, digamos, lo podríamos manejar como por edades, como Okay. decíamos, en niños más pequeños, hablando de 1 año, 5, 6 años, dificultades para el lenguaje, que no hayan concretado el lenguaje si lo comparáramos con pares, dificultades en la socialización, que no hablen, que no se comuniquen, que estén en su mundo, más hablando de la conducta, que sean demasiado hiperactivos, demasiado impulsivos, que lleguen incluso a tener situaciones de accidentes, fracturas o que se peleen en la escuela, ¿no? Ya hablando más como de un periodo escolar, ¿no? Como por ahí de la primaria, inicios de la secundaria, sobre todo datos de ya el famoso TDAH, inatención, hiperactividad, impulsividad, problemas de conducta, etcétera. Ya entrando en lo emocional, aquí ya empezamos a ver trastornos de ansiedad, esta tendencia a sobreexigirse, pero también crisis de ansiedad, fobias o inclusive ya situaciones un poquito más graves como trastorno de estrés postraumático en niños y niñas que sufrieron abuso, que eso también es todo un tema. Y ya hablando en la adolescencia, ya vemos sobre todo cuadros más acentuados hacia la depresión, ideación suicida, conductas autolesivas, problemas de conducta más graves, consumo de sustancias, robo, mentir, fugas, ¿no? Y aquí es donde también empiezan a entrar pues, los trastornos mentales ya más graves, como esquizofrenia, trastorno bipolar, que vean cosas, que escuchen cosas, psicosis, ¿no? Como tal, y ya situaciones un poquito más raras, como trastorno obsesivo compulsivo, que sean muy meticulosos, que sean muy perfeccionistas, pero que también estén con esta tendencia con la limpieza, con el orden, con la simetría, ¿no? Pero sobre todo yo me iría con esto, ¿no? Los problemas en el desarrollo del lenguaje, en la interacción y los problemas de ansiedad y depresión. Y eso sería lo primero que debían de fijarse los papás. Exactamente. Ok, y ya, bueno, si quisieran contactarte o alguna situación, ¿das terapia privada o algo así? Sí, me encuentro en consultorio privado por las mañanas y los fines de semana. Y también me encuentro trabajando en el IMSS, en el Hospital Psiquiátrico que está en el sur, que se llama Hospital Psiquiátrico San Fernando. Está sobre San Fernando. Digo, si tienen seguridad social, pues ahí se pueden derivar. Y pues si no, pues pues dejo mi contacto. Ah, ok, va. Entonces te pongo aquí, ¿te pueden contactar en redes sociales? Sí. Ah, bueno. Entonces voy a poner tus redes sociales. ¿Quieres agregar alguna otra cosa que te haya faltado decir o algo así que quieras? Pues nada más esta cuestión, ¿no? De que sí hay que escuchar a los niños. Creo yo que todavía en la cultura mexicana se deja al niño a un lado mientras los adultos resuelven los problemas, ¿no? Y muchas veces en mi consulta los papás me dicen sorprendidos, es que nunca nos dijo eso, ¿no? Es que nunca lo habíamos escuchado decir eso. Y la realidad es esa, ¿no? Si nunca habló de esto, si no habla con ustedes de eso, pues es porque no le han dado o esas vías de comunicación o esa confianza para hablarlo, ¿no? A veces los papás se ponen en este estatus de yo soy la autoridad y lo que tú digas me vale, ¿no? Pero la realidad es eso, ¿no? Los niños tienen muchas observaciones, conocen mejor el núcleo familiar a veces que los papás y las mamás. Y no solo eso, los niños tienen la capacidad de jugar con el mismo núcleo familiar a su beneficio, ¿no? No porque sean malos ni nada. Simple y sencillamente los niños hacen eso, buscan lo que más les va a traer diversión, los que más les va a traer placer, ¿no? Entonces escuchar a los niños y también que los observen, ¿no? Muchos papás terminan sin conocer a sus hijos hasta pasando ya 10, 15 años. ¿Ya para qué? Y ya en ese entonces pues ya no hay nada que hacer. Y ya más bien es enseñarle al niño a trabajar con estas situaciones que no se llevaron de pequeños. Ok, pues te agradezco muchísimo el que hayas venido. No, gracias a ti. Y hayas compartido tu experiencia y tu conocimiento en el podcast. Pues, ¿que alguna otra cosa que quieras decir o algo así? No. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan. Hasta luego, bye.